Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 12 de este trimestre que hemos estado hablando, descanso en Cristo, y vamos a estar hablando de el profeta sin descanso. Así es que gustaría que leyéramos juntos el versículo para memorizar. Se encuentra en Jonás 4:11 y dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así es que el profeta sin descanso, vamos a estar viendo en esta semana, vamos a estar hablando un poco acerca del profeta Jonás. ¿Por qué era un profeta sin descanso? ¿Verdad? Dice que una de las historias más interesantes de las Escrituras debe ser la de Jonás. Allí estaba él, un profeta de Dios, alguien llamado por Dios, y sin embargo, ¿qué? Huye del llamado de Dios. Entonces, después de haber sido persuadido de una manera dramática de cambiar de opinión y obedecer al Señor, lo hace, pero ¿solo para qué? Para quejarse, porque el pueblo al que él fue llamado a testificar se arrepintió y se salvó de la destrucción que de lo contrario le habría tocado. ¿Pueden creer eso? Un profeta llamado a testificar de algo grande que va a suceder, y ahora cuando todos son salvos, él se molesta, se siente sin descanso, porque Dios cumplió lo que había prometido a través del profeta. Dice que qué ejemplo de alguien sin descanso, sin paz, hasta el punto de exclamar: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En Jonás 4:3, ahí está el mismo profeta diciendo que mejor prefiere morir sin paz, sin descanso, sin tranquilidad. Y dice que el mismo Jesús se refirió a la historia de Jonás diciendo: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Mateo 12:41, perdón. Dice que más grande que Jonás, sin duda, de otra manera no podría ser nuestro Salvador. Y esta semana, hermanos, vamos a estar viendo Jonás y lo que podemos aprender de su falta de descanso y de su falta de paz. Jonás, profeta de Dios, pero lamentablemente un profeta que, bueno, no sentía tranquilidad, no sentía paz en un llamado tan especial. ¿Verdad que sí? Y continuamos por aquí, vamos a estar viendo exactamente qué puntos vamos a estar hablando esta semana. Y dice que no puedes descansar completamente en Cristo cuando sabes que estás haciendo algo contrario a su voluntad. ¿Verdad que sí? No puede haber paz, no puede haber tranquilidad si no estás siguiendo los estatutos de Dios, si no estás sirviéndole plenamente a Dios, ¿verdad? Y también dice que Jonás es un ejemplo de alguien que alternó entre el descanso y la ansiedad. Descansaba en Dios hasta el día en que él le pidió predicar a sus enemigos. No encontró descanso en su vida, sino el profundo abismo. Y cumplida su misión, no descansó, sino que llegó a enojarse por algo tan nimio como una calabacera. ¿Encontró Jonás al fin el descanso? Vamos a estar estudiando 5 puntos en esta semana, la lección, huyendo sin descanso, nada más y nada menos que Jonás, descansando en las profundidades de ese gran pez, llevando descanso para aquella nación ninivita, y no encontrar descanso fue el proceso que pasó Jonás y cómo pudo encontrar el descanso. Así es que esos son los temas que vamos a estar hablando en la lección de esta semana. Huyendo sin descanso. Miren, vamos a ir allá para poder ver qué es lo que nos está tratando de decir la lección de esta semana, que dice allí que y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y allí
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, capítulo 1, versículo 3. Allí está la historia desarrollándose de Jonás. Jonás vivía en Gat-Hefer. Fue un profeta de éxito durante el reinado de Jeroboam II, en 2 de Reyes 14:25. Conocía a Dios y descansaba en él. Cuando Dios le encargó dar un mensaje en Nínive, Jonás decidió huir en dirección contraria y buscar descanso en la bodega de un barco que se hundía. ¿Pueden creerlo? Él había descansado en Dios, dice al principio, pero ahora había decidido descansar mejor, como dice allí, en la bodega de un barco que se hundía. Jonás conocía de cerca la crueldad de los ninivitas asirios en ese momento, que ya habían realizado varias incursiones en el territorio israelita. Entró en pánico ante la orden divina. Ese fue Jonás. ¿Predicar a sus enemigos? ¿Serían violentos con él? ¿Perdonaría Dios a los ninivitas y quedarían como un profeta mentiroso? Recuerden, todas estas preguntas vinieron a la mente de Jonás, lo que lo llevó a él a tomar la decisión de huir, porque pensó que le era más fácil poder huir y no tener que enfrentar ninguna de las respuestas aquí de cada una de estas preguntas. Mire lo que dice acá en el próximo punto de la lección de esta semana que estamos analizando. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las extrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Jonás 2:2. Salvado de la muerte por un enorme pez enviado por Dios, Jonás puede encontrar el descanso que buscaba. Su oración muestra sus sentimientos en ese momento. Usted puede leerse el capítulo 2 completo y va a poder ver diferentes puntos de esta oración. Dice que el versículo 2 de Jonás 2 dice: agradece a Dios por haberle escuchado en su angustia, porque lo mantuvo a salvo, porque envió a este gran pez para que lo pudiera rescatar de este naufragio. Y fíjese, dice también en el versículo 7, está seguro de que su oración es escuchada por Dios en su templo celestial. Y cuando esperaba morir, Dios le salvó de la vida. Eso le da la esperanza de volver a ver el templo. Y por último, él reconoce que el único camino seguro es procurar hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, cuando Dios te llama a hacer su voluntad, debieras de escuchar. No debieras de huir, no debieras de tomar tus propias decisiones, no debieras de dar complaint porque hablar en contra de algo simplemente porque has sido llamado a hacer algo, sino hacerlo para la gloria y honra de Dios. Y podemos ver diferentes resultados, y en este caso le damos gracias a Dios que tuvo a bien que un pez interviniera en la vida de Jonás. Y fíjese, dice aquí también, llevando descanso. Fue el trabajo ordenado desde el principio a Jonás para hacer, y Jonás había tomado la decisión de huir. Y dice allí en Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Para un israelita, Nínive, de 663 hectáreas, era sin duda una ciudad grande en extremo, ¿verdad? Comparada con Samaria, que eran 8 hectáreas. Se necesitaban 3 días para recorrer todas sus calles. Sin embargo, a Jonás le bastó un solo día de recorrido predicando la destrucción venidera para que hubiese una reacción colectiva de arrepentimiento. Fíjense qué diferencia. Cuando había algo destinado para este pueblo, 3 días para recorrer la ciudad entera, y a Jonás le bastó un solo día para hacer un recorrido predicando la destrucción venidera. El Espíritu Santo trabajó arduamente en el corazón de los ninivitas. El rey mismo se vistió de cilicio y se sentó en cenizas para mostrar su arrepentimiento. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En Jonás 3:9 decían. Y dice que los ninivitas encontraron descanso en la misericordia divina.
O sea, aquel que había sido llamado a llevar el descanso, que en algún momento estaba sin descanso, había llegado a esta ciudad para poder traer paz y descanso a todos aquellos que andaban en pecado. ¿Verdad que sí? Y el pueblo ninivita, aceptándolo, se arrepiente de sus pecados. No encontrar descanso. Fíjense, Jonás ya ha hecho su parte, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó en el capítulo 4, versículo 1. Jonás conocía a Dios y sabía que era misericordioso, perdón. Mucho antes de cumplirse los 40 días tenía claro que Dios había perdonado a Nínive y ahora él quedaría como un falso profeta. ¿Por qué pensar de esta manera? ¿Por qué pensar que en vez de traer descanso a todos estos ninivitas, le iba a quedar como un profeta falso? Solo pensaba en él. Dice que pacientemente Dios se acerca a él para advertirle que no era correcto enojarse. Y seguidamente le da una lección práctica para enseñarle misericordia. Dios le regala a Jonás una hermosa calabacera que le dice sombra, pero la hace secar durante la noche. Y esto enfurece a Jonás hasta desear la muerte. Tú te compadeces de una planta y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. ¿No habría yo de compadecerme? Imagínense qué forma de poder presentarle a Jonás lo equivocado que estaba en su reacción al tener esta calabacera que pudiera darle sombra durante el día, que de repente se murió y para él creía que debía haberse quedado vivo sin importar, porque hablaba de quién, de lo que él quería, pero no le importaba que Dios quisiera que estos 120 ninivitas, 120,000 ninivitas en esta ciudad pudieran arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y eso es lo que le quiso demostrar a Jonás, la importancia de poder cumplir la voluntad de Dios. Fíjese que dice también encontrar el descanso. ¿Cómo podemos encontrar ese descanso? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Allí en Judas, el versículo 21. Dice que los ninivitas necesitaban que alguien les advirtiese de su mal proceder. Y Dios mandó un profeta que necesitaba amar a los ninivitas. Tal vez Jonás no lo sabía, pero no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Necesitaba aprender a amar como Dios ama. Imagínense esto. No sabía, porque obviamente para él no le importaba que los ninivitas fueran salvos, porque cuando fue dado el mensaje para que pudiera predicarlo, no lo quería llevar. Si la traducción es correcta, Jonás aprendió la lección y pasó el resto de su vida trabajando a favor de los ninivitas. Y por su parte, el rey de Nínive, Adad Nirari III, desde 1810 a 782 a.C., proclamó el monoteísmo. El amor de Dios había triunfado tanto a favor de Jonás como a favor de Nínive. Aquí usó a este profeta para poder presentarle algo tanto a él como al pueblo que necesitaba de Dios. ¿Verdad que sí? Por último, en el N.G. de White, en Profetas y Reyes, página 199, él encargó, el encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Qué bonito, ¿verdad que sí? Que a pesar de todos estos errores, él pudo comprender
que había un plan especial de parte de Dios para con Jonás, igual que como para el pueblo ninivita, ¿verdad? Miles de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Las más intelectuales, quienes son considerados los hombres y las mujeres más talentosas del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y puede hablar de ese amor tan naturalmente como el mundano habla de las cosas más profundamente, que más profundamente le interesan. Hermanos, somos llamados a poder hablarle a otros acerca de la palabra de Dios y poder llevar descanso a sus vidas cuando ellos están también padeciendo de problemas, de dificultades, están sin paz en el mundo. Si eres un profeta de Dios, un hijo de Dios, uno llamado a hacer la voluntad de Dios, deberíamos estar llevando descanso y también a la misma vez ser nosotros beneficiados con la palabra de Dios y poder entrar en ese descanso. Les pido, hermanos, que inclinen su rostro allí donde están para tener una palabra de oración. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder entrar en descanso al nosotros hablar de tu palabra a aquellos que no lo conocen. Y pedimos que siempre ponga en nuestro corazón el deseo, el anhelo de poder hacer tu voluntad y llevar esta palabra para que otros puedan conocerte y también puedan entrar en paz y en tranquilidad para contigo y que muy pronto, cuando tú vengas en gloria, puedan estar listos para poder ir a morar por toda la eternidad. Quédate con nosotros y ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra, a poder ponerla en práctica y también poder hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos hermanos, te insto a que puedas escuchar esta lección de esta semana. Compártela con aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Escúchala. Suscríbete al canal Joseph Class y comparte el link para que otros puedan también escuchar de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que pases un bonito día.